canal izquierdo, canal derecho. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite vía online 325 Radio. Sintonizanos en tu navegador www.325radio.com. También podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular, ingresando 325 Radio en el buscador. Y estamos en el aire una vez más, emisión número 25 de Radio Blog Podcast. ¿Cómo les va? Mi nombre es Octavio para 325 Radio. Y bueno, hoy nuevamente ya quedó el que captura mi voz, el micrófono del día, el Rode Procaster dinámico, excelente micrófono para ir en vivo en situaciones de radio, de podcast, calladito, muy bueno, eliminando ruidos de ambiente, es genial, la verdad yo lo amo. Bueno, el tema de hoy tiene que ver mucho con lo que muchas personas hacen, que tiene que ver con el mundo del doblaje o del voice-over talent, como se le llama en Estados Unidos. Nosotros cuando pensamos en radio y televisión, más que en un podcast, se nos viene a la mente la figura del locutor. Nosotros en Latinoamérica le llamamos locutor a ese profesional del buen decir, y con una voz atractiva, que yo no tengo claramente, que por ejemplo, nos lee las noticias cada media hora o a la hora programada en las radios terrestres, nos dice, por ejemplo, las marcas de los productos que monetizan los programas de televisión o las radios, o simplemente conducen un radio show o un programa de televisión, los locutores. En países como Argentina, la profesión está regulada por una institución y requiere claramente una credencial o matrícula, llamémosle también, para ejercer el oficio o la profesión. Es una profesión la del locutor, mientras que en otros países la figura del locutor se confunde un poco o se asemeja con la del voice-over talent, quiere decir literalmente traducido, talento del doblaje, que no es lo mismo locutar que hacer un doblaje, claramente. A ver, los países anglosajones tienen una regulación más permisiva al campo de acción de un locutor, porque si pensamos en el concepto de voiceover, esto se circunscribe al mundo del doblaje nada más. Y hoy hay escuelas que enseñan en cursos muy cortos, muy breves, en relación a lo que es una carrera terciaria o universitaria, cómo hacer un doblaje. Incluso nos entrenan la voz para impostarla. Por ejemplo, impostarla de esta manera. O, por ejemplo, impostarla de esta manera para hacer una voz distinta. Y eso es algo que tiene en común con el mundo de la locución. El entrenamiento de la voz como un instrumento. Entonces la locución justamente estudia la voz como un instrumento más. Hay mucha foniatría, mucha fonética, porque básicamente al locutor se le tiene que entender con claridad todo lo que dice, el famoso bien decir. Puede tener una voz menos grave o profunda que otros locutores o voice-over talents, pero tiene que articular con precisión las palabras que dice, ¿sí? A ver, en lo que es radio y televisión en Argentina, es imprescindible el uso de la figura del locutor para comerciales, anuncios, separadores, a veces conducción o presentación, tandas comerciales, artísticas del programa, ¿no? Como por ejemplo separadores o anuncios que tienen que ver con la artística del programa. Este domingo no se pierdan Radio Blog Podcast. Bueno, todo eso se circunscribe también al mundo de la locución. Ahora, en el mundo del podcast, que es a donde muchas veces yo voy dirigido,
Da la facilidad de acceder a este formato, al formato podcast, el rubro del locutor es como que pasa un poco más que desapercibido y hasta prescindible. Pero, ¿qué sucedería si contamos en nuestra mesa de podcast con un locutor? ¿Se imaginan? ¿En qué nos podría beneficiar su inclusión y en qué embellecería nuestros episodios de podcast? Convengamos que podemos llegar a tener una voz que, del otro lado, seduzca con cierta atracción al oyente, pero puede no ser nuestro caso. Claramente no es mi caso, no tengo una gran voz. Podemos tener una voz normal, común y corriente, que no se destaque de ninguna otra voz. Porque, como decía, la labor del locutor no es solamente una bonita voz o una voz bonita, sino que su labor es, con la educación que recibe en la carrera, conocer sus cuerdas vocales, su tráquea, su esófago, la toma de aire, etc. Digamos, su labor es producir un buen decir de libreto o de la rutina que tenemos, o incluso por ahí la lectura de un pasaje específico que se encuentra dentro del contenido de nuestro podcast. Es una buena táctica realmente que si desarrollamos un tema específico, los pasajes técnicos o históricos o por ahí que no tienen que ver con el centro del episodio, por ejemplo, si se los dejamos a un locutor, puede ser más beneficioso y embellecer nuestro podcast. Eso no solamente nos agrega profesionalismo a nuestra tarea, sino también dinamismo, porque tenemos más de una voz interviniendo en nuestro episodio. De esa forma no se convierte en algo monótono o aburrido. Gente, tras un breve anuncio de mi sponsor, una sorpresa para todos ustedes. Todo el audio profesional que necesitas como músico, disc-jockey o audiófilo lo vas a encontrar en Music Pro. Encontrarás todas las marcas líderes en micrófonos, consolas, auriculares, producción audiovisual e iluminación. Music Pro, Sarmiento 1476, Capital Federal. Teléfono 4371-6455. Facebook Music Pro. Mail info@musicpro.com.ar. Music Pro, el lugar obligado para comprar tu sonido, audio e iluminación profesional. Music Pro. Guillermo Colombo, les doy nombre y apellido. Guillermo Colombo es locutor nacional recibido en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, el famoso ISER, y ha trabajado en diversas radios de alcance nacional, local e incluso en radios online. Justamente ahora está me perdí. Justamente nuestra idea es ver que también, les decía, puede llevarse la labor del locutor con una radio online y lo tenemos en línea telefónica para que nos cuente. Contanos, Guille, ¿es necesaria la figura del locutor en una radio, sea de frecuencias o sea por internet? Mirá, la diferencia es ninguna. El locutor, como bien lo dice su nombre, locuta, es el que transmite, el que habla, el que comunica. Es decir, lo que cambia en todo esto simplemente es el medio, la forma, pero el mensaje y el emisor no, se mantiene estable. Es decir, cambia la radiación por antena, el mensaje será dar el pronóstico del tiempo, por ejemplo, que es lo que te interesa transmitir, sí, y lo mandes ya sea por aire, por radiación de aire, por antena, o la transmitas por internet, el mensaje te llega. Cambia la forma nada más, pero el mensaje y el locutor debe estar, claro que sí. Vos sabés que, Guille, antes que establezcamos la comunicación con vos, estaba hablando del voice over talent, que en muchos países se lo confunde con un actor de doblaje y que parece un locutor. Pero en Latinoamérica, y este canal de YouTube tiene muchos seguidores latinoamericanos que son locutores, me doy cuenta por sus apodos en YouTube y sus nombres, son locutores. ¿Qué hace un locutor concretamente? ¿Cuál es la labor del locutor? La labor del locutor es, comunicar, transmitir. Vale decir, cuando básicamente, vamos a irnos para atrás un poquito. ¿Cómo no? Técnicamente, si
alguien está escuchando esto y está metido en el tema del audio y la investigación de radio, indudablemente también tiene una afinidad con lo que es la música o el sonido. Vamos a irnos a la música, quizás es lo más representativo. A ver. Creo que todos disfrutamos muchísimo de un recital en vivo de alguna banda que valoremos mucho. Para ser genérico, suena Big Band de Jazz, por ejemplo, donde suena perfecto en un auditorio, en un teatro, para tener una idea aproximada de la calidad del sonido. Sí. Cuando eso, con la técnica, después se fue perfeccionando y lo podemos envasar, contenerlo, hoy en términos más chiquitos, un MP3, por ejemplo, y tenés ese sonido de una grabación, de una toma en vivo, se trata de llegar, me imagino yo, a aquel que le gusta la música, a obtener la mayor fidelidad y la mayor representatividad de ese momento vivido en vivo para escucharlo en el momento que quiera. Y ahí hay una cadena. Primero, la cadena del lugar donde hiciste la toma, que sea de buena calidad, la cadena de los micrófonos, en fin, todo lo que tenga que ver con la grabación. Luego, ¿dónde lo vas a escuchar? Que tiene que tener buena calidad para que vos también lo vuelvas a disfrutar. ¿Por qué digo la calidad del sonido? Porque si no, estarías escuchando como una big band por teléfono. Sí. Estarías disfrutando porque el sonido no te llega, no te impacta. Y ahí es donde voy. El locutor, todos podemos decir y comunicarnos, decir algo. Es muy importante la forma en que lo digas, la calidad del sonido que lo digas y la forma en que lo digas. Es muy importante. El locutor ahí tiene algo que es un instrumento que está sonando, que es una bendición para aquel que la tiene, una buena calidad de voz y una forma interpretativa clara de transmitir lo que quiere. No es lo mismo decirte, por ejemplo, querido Octavio, te doy una noticia, se casó Susana Jiménez, en este tono, y te lo digo, con el mismo tono, acaba de incendiarse un edificio escolar con 30.000 chicos carbonizados. El tono cambia, el tono no es lo mismo, no podés tener la misma calidad de sonido, el mismo tono, la misma frecuencia, porque estás transmitiendo sensaciones, estás acompañando, estás informando, según el tipo de noticia, ¿de acuerdo? Y cada noticia, cada cosa que transmitas, tendrá indudablemente una forma, un tono y una calidad de voz diferente. Ahora, yo escuchándote hablar y conociendo de instrumentos, supongo que algunos de los que están viendo este video, si conocen de instrumentos, sabrán de lo que estoy hablando. Para mí la voz de Guillermo es tener como en mis manos una Gibson Les Paul. Y esto da pie a mi pregunta. ¿Ser locutor es nada más que una voz bonita, como la tuya, por ejemplo? Te lo respondo con una Gibson Les Paul. Si no sonara bien, si no fuese agradable al oído, no sería una Gibson Les Paul. Según lo que tenga que transmitir el locutor, seguramente tendrá que ser una voz agradable o no. Si vos querés seducir a alguien a través de un medio, bueno, ¿cómo llegás al oído y a llamarle la atención a un oyente? Y en primera instancia la calidad de sonido. Primero que la radio, el parlante o el equipo o el teléfono que esté escuchando con unos buenos auriculares del oyente tenga calidad de sonido. Si vos le mandás un sonido distorsionado, de baja calidad, o una radio de poco alcance, que al moverte un poquito esa FM entra a sibilar y a tener un cierto ruido de fritura, te cansás y te vas. Con la voz y la forma de decir las cosas creo que pasa más o menos lo mismo. El famoso bien decir. ¿El famoso, perdón? Bien decir o buen decir. El buen decir y la forma en que lo decís. Es muy importante la tonalidad, ser cordial, agradarle al oyente. Si vas a ser agresivo, si tu voz es confusa, el mensaje no llega, llega distorsionado. Ahora, Guille, ¿por qué está esa creencia? No, es una pregunta personal que te hago, además de como locutor, como persona, esa creencia de que todos los locutores y todas las locutoras tienen la misma voz o hablan igual. Estamos en Radio 325. Bueno, eso es una costumbre, no sé exactamente de dónde viene, pero tiene un poco que ver con la formación de los institutos donde se formen los locutores y luego cada uno irá buscando su personalidad. Lo que ocurre es que todo aquel que quiere ingresar en el medio, lo que digamos de estas generaciones, no hablo de los pioneros, los primeros locutores que se formaron de la nada, de trabajar, de armar y encontrar su propio estilo, luego van adquiriendo e imitando por simple imitación. Claro. Es decir, si vos lees, no sé, muchísimo, te gusta la lectura y lees mucho a Borges, cuando quieras escribir algo seguramente tendrás una cierta
cierta influencia de la escritura de Borges. ¿Y cuál fue tu influencia? Juan Alberto Badía, indudablemente. Gran locutor argentino para aquellos que en Latinoamérica no lo conocen. Vos que sos de una generación clásica, podríamos decir, de locutores, Guillermo, ¿es una disciplina o una profesión esta, porque es una profesión, no la vamos a rebajar a disciplina, la locución, que cambia con el tiempo? ¿Hay técnicas que van apareciendo, modos? O sea, ¿evoluciona la locución como profesión y como arte? Sí, claro que evoluciona, depende mucho de cómo, es decir, para ser un poquito claro, para que se entienda lo que vos decís, o yo explicar lo que vos me estás preguntando, había un debate cuando yo estudiaba hace unos 20 años atrás, si el locutor o los medios deben expresarse como se expresa el común de la gente, ¿sí? O el medio debe buscar la excelencia y ser formador también del habla, es decir, están aquellos locutores o comunicadores que hablan como habla la gente cotidiana de la calle, y está el locutor que hace escuela o el locutor que forma una manera de hablar. Ahí ya va teniendo que ver con una cuestión cultural y tiene que ver con los medios, aquellos, por ejemplo, si vos te fijás y vas para atrás, los locutores de mi estilo, mi forma de hacer locución, es un poco casi, te diría, antiguo, en desuso. Hoy por hoy quizás los locutores forman más alguien de la calle, alguien común, alguien con mucha espontaneidad. Sí, que el producto por presencia. Como que lo puede hacer cualquiera. Cotidiano. Como que lo puede hacer cualquiera. Lo expresé. ¿No? ¿Cómo, perdón? Como algo que lo puede hacer cualquiera. Como algo que, por ejemplo, ese jabón para la ropa lo puede anunciar tranquilamente doña Rosa, que está al lado suyo, y si lo dice una locutora o un locutor formado, vendiendo el producto como si fuera en una marquesina, es otra cosa. Sí. Es como promocionar un producto a través de las redes sociales y promocionarlo a toda bambolla en, no sé, en una filmación en el cine, un buen spot televisivo. Son distintas calidades e inversiones y depende a quién quiere llegar también. Pues que yo tenía un montón de locutores conocidos que podía llegar a entrevistar en este episodio, pero yo quería que la gente te escuche, porque escuchándote hablar a vos, es tu voz. Vos no estás locutando en esta entrevista. No estoy locutando para nada. Es tu voz natural. No, es decir, la técnica habla a veces de querer locutar. Locutar es cuando no es lo mismo decirte qué buena esta gaseosa, cómo me refresca, che, me hizo muy bien, que es lo que estábamos hablando recién, decirlo en forma natural. Y otra cosa es decirte qué bárbara esta gaseosa, cómo me refresca. Muy comercial eso. O decirte qué brillante que estás hoy. Muy comercial todo eso. Son distintas intenciones. Claro. De la intención, me imagino, que de hecho no me salen todas, ni de hecho conozco perfectamente el tema, aplico claro. Mi criterio nada más y el del productor de turno. Bueno, una última, Guille, y te dejo ir. Para aquellos que están interesados en esta profesión, ya sea de la locución o en los países donde no tienen una regulación como nosotros, que lo llaman voice-over talent, que es algo parecido con el aditamento del doblaje, ¿qué campo de labor y acción tiene un locutor? Bueno, vos fíjate que en el voice-over, o este tipo de doblajes y los actores de doblaje, no siempre son locutores. No. La gran mayoría, el gran mercado de doblajistas, de actores de doblaje, se desarrolla básicamente y se nutre de actores. Actores, simplemente, no tienen por qué ser locutores. Sí. Hay un problema que en la práctica de la locución y la formación del locutor, estar acostumbrados a proyectar mucho la voz, en hablarle a un auditorio, en estar frente a un micrófono, te condiciona un montón de factores y eso depende de tu formación y hace que pierdas la actuación. Es una tarea, la del doblaje, absolutamente difícil, muy difícil. Hay que tener muchos factores, la dicción, el tono que se le esté aplicando, el tono que puede ser neutro, si es para Latinoamérica, sí. o el tono que vos quieras darle, y que el personaje sea creíble y tener el time en el lip sync que se le dice cuando vos le estás poniendo otra voz, otro texto en otro idioma a un personaje, y tiene que ser creíble, y un doblaje puede levantar una película como la puede arruinar completamente. Sí.
Guillermo Colombo, señores, locutor nacional, recibido en el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, nos ha dado una charla más que hermosa. Gracias, Guille. Al contrario, un placer para mí, un gusto charlar contigo como siempre, un gusto para la gente de 325 Radio, para toda tu audiencia, ojalá les sea de utilidad. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo para vos, Guille. La verdad, un placer escucharlo, la verdad, un placer escucharlo a Guillermo Colombo. Ha dado cátedra, tengo que decir que ha dado cátedra con las cosas que nos ha dicho. Y esto para repasar un poco la temática de hoy, que en algunos países la figura del locutor no es una herramienta esencial por no estar regulada legalmente. O sea, como les decía, acá en Argentina hay una regulación legal respecto a lo que es la labor de la profesión. No es ya ni un arte, ni un oficio, ni una disciplina, es una profesión ser locutor. Para otros países quizás asimilen el concepto de locutor, como decía Guille, a voice-over talent. Por lo que cualquier persona con entrenamiento vocal y una voz agradable en otros países, que no sean Argentina o Latinoamérica, puede cumplir la tarea y lo llamamos voice-overs. Ojo, es una tarea que mientras más entrenamiento y práctica reciba, mejor resultados tendrá en el mercado ese de voice-over talent. En cambio, el locutor, en países donde la profesión está regulada, como en Argentina, es necesario ciertos momentos y circunstancias de un programa de radio o de televisión donde ahí entre el campo de acción del locutor, además de ser un muy buen animador de eventos, que para eso también se lo contrata muchas veces a un locutor. Para eso, para hacer artísticas, para radio y televisión, para podcast, sería realmente bueno. Ustedes escucharon recién la calidez de la voz de este locutor, de Guillermo Colombo, locutor nacional argentino, y eso embellece nuestro contenido. Gente, tenía ganas de dedicarle un episodio a todo lo que es la disciplina de la locución y del voice-over talent. Espero haber cumplido las expectativas. Cualquier duda, mensajes siempre bienvenidos. Pulgares arriba si les gustó el video, bienvenidos. No les gustó, háganlo saber, pulgar abajo. Y siempre, si no te suscribiste, siempre es bueno tener suscriptores nuevos. Es una alegría para mí cada vez que veo que el canal va creciendo. Es cada suscriptor, como digo, un aplauso que me genera mucho placer y me da muchas ganas de seguir haciendo contenido para todos ustedes. Mientras tanto, hasta la próxima emisión de Radio Blog Podcast. Chao, que estén bien. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite vía online 325 Radio. Sintonizanos en tu navegador www.325radio.com. También podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular, ingresando 325 Radio en el buscador.